que vamos a tratar el día de hoy es acerca de los cuadriláteros. Y nos referimos a cuadriláteros ¿cuándo, chicos? Cuando son de 4 lados. ¿Cuándo son de 4 lados? Muy bien. Y además de tener 4 lados, ¿qué más tiene? Ángulo de 90 grados. 4 vértices. Muy bien. 4 vértices. Ángulos de 90 grados. No necesariamente. La suma de sus ángulos mide 360 grados. Eso es lo que vamos a tratar. Ahorita quiero que me den sus elementos. 4 lados, 4 vértices, y en cada vértice se forma Un ángulo. en cada vértice se forma un ángulo. Por lo tanto, tendremos 4 ángulos. Esas son las características principales de los cuadriláteros. Toda aquella figura geométrica cerrada y que tenga 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos será un cuadrilátero. ¿Qué cuadriláteros recuerdan ustedes, chicos? El romboide, el rombo, el trapezoide, el rectángulo, el cuadrado y nada más. 4 recuerdas, Rubicel. ¿Alguien más recuerda algunos otros? Rubicel nos dijo del cuadrado. ¿Qué otro nos dijo Rubí? El trapezoide, el trapecio, el romboide, el rombo y el rectángulo. Ahora sí ya los completaste. Ya nos diste el nombre de los 6 cuadriláteros conocidos. Cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio y trapezoide. Esos son los 6 cuadriláteros. Pero a continuación nosotros vamos a ver 8 cuadriláteros. Y ahorita explico el por qué. Vamos con los primeros 4. Ahí están los primeros 4 cuadriláteros. El cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Y vamos a ver características. Ahorita me platicas acerca de ese, Juan Carlos. Creo que lo escribí mal, ¿verdad? Características. Bien, vamos con las características del cuadrado. ¿Cuáles son las características que tiene un cuadrado? Tiene 4 lados congruentes, 4 ángulos rectos que son de 90 grados. ¿Sí? No sé si estoy bien. Y ya creo. Bueno, Muy y bien. todos los ángulos son congruentes. Perfecto. Muy bien. Bueno, algo que ya comentamos hace un momento. La característica principal es 4 lados y 4 ángulos. Pero resulta ahora que en el cuadrado los 4 lados, ¿cómo decías que eran, Mendieta? ¿Qué pasó, profe? Méndez, Alexia. ¿Qué pasó? Decías que el cuadrado tiene 4 lados. 4 lados congruentes, 4 lados rectos de 90 grados. Bien. Ya se hizo para abajo mi silla. Decíamos 4 lados congruentes y 4 ángulos congruentes.
Híjole. Si mal no recuerdo, me decía en una clase pasada su compañero Andrade, creo, si no me equivoco, ¿para qué le rebuscamos tanto los nombres? ¿Qué son congruentes? ¿Que miden lo mismo? Iguales. ¿Sí? Además, nos decía su compañera Alexia que los ángulos son de 90 grados, o sea, son ángulos rectos. También esto significa que sus lados son perpendiculares. Esta es una característica muy importante del cuadrado. Ahora bien, quiero que observen el siguiente cuadrado que voy a dibujar. Estoy poniendo de lado 4 unidades. Ay, este lado me salió. Ahí está el cuadrado. Tiene 4 lados iguales. Si observamos, son lados que miden lo mismo. Tiene 4 ángulos iguales, son congruentes y miden 90 grados. Ahora quisiera que me dieran cómo se llama esta figura ahora. Rombo. Cayó en la trampa, Juárez. ¿Sigue siendo un Estamos Es en cuadrado? Alexia. paralelogramo. Es un Alexia. paralelogramo. Bueno, forma parte de un paralelogramo. Algo curioso es que las 4 figuras que estamos viendo en este momento, estas 4 son paralelogramos. ¿Por qué se dice que son paralelogramos? Porque tienen lados paralelos, pares de lados que son paralelos. ¿Sí? Por eso se les llama paralelogramos, porque tiene pares de lados paralelos. Pero vuelvo a la pregunta. Esta figura que está remarcada, ¿qué figura es? Hace un momento la teníamos así, Es un cuadrado. un cuadrado. Y ahora la he girado. ¿Qué figura será? Pues un cuadrado igual. Un cuadrado. Sigue siendo un cuadrado. ¿Por qué sigue siendo un cuadrado, chicos? Porque sigue teniendo los 4 lados iguales, no alargué ninguno de ellos, y tiene sus 4 ángulos iguales y mide 90 grados. No importa la posición, es algo curioso. Desde la primaria nos enseñan que esta figura es el rombo. Y cuando vemos un cuadrado de esta forma, pensamos que es un rombo. No, el rombo tiene otra característica, chicos. Entonces, bueno, vamos a poner este cuadrado por acá. ¿Sí? Veamos cuál es la característica del rombo. No es igual que el cuadrado. Sus características son diferentes en una parte de ellas. La primera es que el rombo tiene 4 lados iguales. Pero resulta que el rombo tiene 2 ángulos agudos iguales o congruentes y 2 ángulos obtusos también iguales.
¿Se nota por qué hace un momento decíamos que esta figura no es un rombo? Porque tiene sus 4 ángulos de 90 grados. No importa qué tan grande o qué tan pequeño lo haga, sigue siendo un cuadrado. Veamos cómo sería un rombo, chicos. Un rombo, voy a dibujarlo y observen que los lados miden exactamente lo mismo. Todos los lados miden lo mismo. Si ustedes se dieron cuenta, los dibujé de entre 2 cuadritos de diagonal en diagonal. ¿Sí? Y no importa cómo lo ponga, sigue siendo un rombo. Y observen, chicos, tiene un ángulo agudo y otro ángulo agudo congruentes. Un ángulo obtuso y otro ángulo obtuso, también congruentes. Ese es un rombo. ¿Sí? ¿Queda comprendido, chicos? Sí. Son muy parecidos el cuadrado y el rombo, pero no son iguales. Vamos con el rectángulo. ¿Cuáles son sus características del rectángulo, chicos? Tiene dos lados congruentes y otros dos lados congruentes y cuatro ángulos de 90 grados. 2 pares de lados iguales y 4 ángulos iguales. O como dice su compañero, congruentes. Tengo un lado, tengo otro lado, ahí tengo el primer par de lados. Tienen la misma medida. Otro lado de la misma medida, y estamos hablando de 2 pares de lados iguales entre sí. Y los ángulos, observen que son de 90 grados. 4 ángulos iguales. Y si lo giro, sigue siendo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahí seguimos teniendo un rectángulo. ¿Queda claro, chicos? Y vamos con el cuarto de este grupo. ¿Alguien se acuerda cuál es? El romboide. Muy bien. Juan Carlos, ¿qué características tiene el romboide? ¿O alguien me las puede decir? Tiene dos lados iguales, 2 pares. dos pares de lados iguales y ángulos agudos, porque son Y menores a 90 grados. no, Andrade, No, no. Tiene Es 2 igual que el agudos y 2 rombo. obtusos. 2 ángulos agudos Y dos obtusos. Y 2 obtusos. iguales. por eso, profe, dije dos agudos. Ah, es que te escuché 4 ángulos agudos. No, dije dos. Oh, perdón, disculpa. Y 2 obtusos iguales. Y la construcción sería esta.
Ahí tenemos los 4 lados iguales, perdón, pares de lados iguales. ¿Sí? Un par de ángulos agudos y un par de ángulos obtusos. Ese sería el romboide. Y normalmente a mí me gusta girarlos para que no nos quedemos con la costumbre de verlos de una sola forma. Ahí tenemos estos grupos de 4 paralelogramos. Si se dan cuenta, tienen características muy parecidas, pero que sí es importante que nosotros vayamos conociendo cada una de ellas. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Ah, profe. Ninguna, profe. Ok. Nos faltan los 2 siguientes. En un principio yo les comentaba de que había 6 tipos de cuadriláteros. Los 4 primeros que se les llama paralelogramos, porque tiene pares de lados paralelos. Y los otros 2 no son paralelogramos. Uno de ellos tiene un par de lados paralelos, pero el otro no tiene, o a lo mejor no tenga, ningún lado paralelo. A esos, ¿cómo se les llama, chicos? Los 2 que nos hacen falta. ¿El nombre de las figuras o cómo se les llama? El nombre de las figuras. Es el trapecio y el trapezoide. Muy bien. Por ahí su compañero Juan Carlos nos hablaba de otro. Si nos quieres comentar acerca del que comentabas, Juan Carlos. Ah, sí, está bien. Es el deltoide, ¿Y que ese qué? es un cuadrilátero no regular. Es un trapezoide con 2 pares de lados consecutivos iguales, siendo el primer par de lados diferentes al segundo par de lados, también conocido como trapezoide simétrico. Ok. Finalmente viene siendo un trapezoide. Bien, lo mismo sucede con el trapecio. En esta imagen que vamos a ver ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos 4 figuras, pero las 3 primeras es del grupo del trapecio. Y la última, junto con el que comenta Juan Carlos, sería del trapezoide. Bien, estos no son paralelogramos, chicos, aunque tiene un solo par de lados paralelos, el trapecio. El trapezoide no tiene ningún par de lados paralelos. Todos los lados son oblicuos entre sí. El dentoide a lo mejor tenga lados iguales, igual que el trapecio rectángulo. Eso es posible. Pero de ahí en fuera no tenemos estas características. Tenemos el trapecio, chicos. ¿Cuál es la característica general del trapecio? Tiene 2 lados paralelos. Un par de lados paralelos. Muy bien. Esta es general para los 3 trapezoides. Observen que los 3 tienen un par de lados paralelos. ¿Sí? Sí, profe. Y de ahí en fuera sus lados pueden ser iguales, pares de lados iguales o pares de lados diferentes. Y ahí es donde entra la clasificación o la subclasificación del trapecio rectángulo. Profe, y por ejemplo, dijo que todos sus lados iguales, pero no al ser todos iguales ya formarían un cuadrado. No dije todos sus lados iguales. Dije
un par de lados iguales. Posiblemente, observa, por ejemplo, el trapecio isósceles. Tiene un par de lados paralelos. Precisamente por eso se llama trapecio isósceles, porque tiene un par de lados iguales. ¿Sí? El Sí. trapecio rectángulo, ¿qué característica tiene? ¿Cuál es la característica principal de un trapecio rectángulo? Que Tiene tiene dos ángulos rectos, uno agudo y otro obtuso. ángulo recto. Al tener un par de lados paralelos, ahí se forma con una secante dos ángulos rectos. ¿Sí? Vamos a ponerle dos ángulos rectos, un ángulo agudo y un ángulo obtuso. ¿Sus lados serán iguales? No. No necesariamente. Por lo menos dos lados pudiesen ser iguales. Posiblemente este lado y este otro lado que estoy señalando posiblemente puedan ser iguales. Pero de ahí en fuera los otros dos lados deben de ser diferentes. Ahora, no necesariamente tienen que ser iguales. ¿Sí? Vamos con el trapecio isósceles. ¿Cuál es su característica del trapecio isósceles? Los ángulos de la base tienen la misma medida y las diagonales tienen la misma longitud. ¿Las diagonales? Sí. Bueno, sí, si De- hablamos de diagonales, sí. ¿Te refieres a estas? sí. Ok, pero por el momento no estamos viendo diagonales. ¿Mande, profe? Por el momento no vemos diagonales. Por el momento solamente vemos dos lados iguales, dos ángulos Obtusos. agudos y dos ángulos obtusos. Profe, ¿y el trapecio escaleno en qué clasificación entra? Espérame de que los ángulos deben ser iguales. ¿Sí? Los dos agudos iguales y los dos obtusos iguales. Bien, me hablas del trapecio escaleno. Si hablamos de escaleno, nosotros recordamos que escaleno significa ¿qué? Todos sus lados diferentes. Todos sus lados diferentes. ¿Tú crees que un trapecio pueda tener todos sus lados diferentes? Posiblemente. Sí. Por ejemplo, el rectángulo, pero no el isósceles. Acuérdate que nosotros hicimos clasificación por ángulos y por lados. Y en el caso de los trapecios, uno se clasifica por su ángulo y el otro también por sus ángulos o también por sus ángulos. Un trapecio isósceles tiene dos ángulos agudos iguales, dos ángulos obtusos iguales y dos lados iguales. Cuando hablamos de un trapecio escaleno, prácticamente estamos no hablando de un trapecio, estamos hablando de un trapezoide. Ok, gracias. ¿Sí? Todos sus lados completamente diferentes, porque el trapecio rectángulo puede hacer que tenga algunos lados iguales, aunque también es posible que nosotros tengamos un trapecio, por ejemplo, este que mide 2, este otro que mida 6
y este otro que tenemos acá. Este es un trapecio escaleno. ¿Sí? Trapecio escaleno. Sigue teniendo un par de lados paralelos. Por eso es un trapecio. Observamos que esta base y esta otra son paralelas. No hay ángulo de 90 grados. Tampoco este ángulo agudo es igual a este, ni este ángulo obtuso superior derecho es igual a este ángulo obtuso superior izquierdo. Entonces tiene todos sus lados y ángulos Diferentes. diferentes. ¿Por qué es trapecio? Porque tiene un par de lados paralelos. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Y el último, el trapezoide. ¿Qué característica tiene? No tiene lados paralelos. No tiene lados paralelos. ¿Qué más? Todos sus lados son diferentes. Lados que pueden ser diferentes. A su momento, ¿Puede su tener compañero diferentes ángulos? nos mencionaba acerca de que hay un trapezoide que tiene lados consecutivos iguales, ¿verdad? ¿Y ángulos qué me comentabas? Diferentes ángulos. Diferentes ángulos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con la clasificación, chicos? Profe, ¿se podría decir que el trapezoide y el isósceles son casi igual? No. No, para nada, Andrade. El isósceles Digo, tiene escaleno, un par escaleno. de lados paralelos. ¿Sí? A ver, que me confundí, es que quería decir escaleno. El escaleno y el trapezoide son prácticamente lo mismo. Muy parecidos, nada más con la condición de que el trapecio escaleno tiene un par de lados paralelos. El escaleno es muy parecido al isósceles, pero con la situación de que no tiene ningún lado igual. Ok, profe. ¿Sí? Bien. ¿Comentarios hasta acá, chicos? No, profe. Perfecto. Ya estamos a punto de terminar nuestra clase. Dice, determina los ángulos interiores del siguiente paralelogramo. En primer lugar, recordemos, cuadriláteros. Tiene la característica de estar formado por dos triángulos. Si nosotros colocamos una diagonal, vemos que se han formado dos triángulos. Por lo tanto, la suma de ángulos interiores, ¿a cuánto es igual, chicos? 360. 80. A 360 por los dos triángulos que se formaron. ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? Y entonces la ecuación ahí marcada, ¿qué, profe? Ahora bien, dice el ejercicio. Determina los ángulos interiores del siguiente paralelogramo. O sea, estamos hablando de las primeras cuatro figuras que vimos. Este es un paralelogramo. Y nos están preguntando ángulos interiores. Y observamos que un ángulo es agudo y mide X grados.
y que el otro ángulo es por la figura obtuso y que mide 3x menos 12 grados. ¿Qué figura tiene ángulos diferentes, pares de ángulos diferentes? No nos fijamos en los lados, chicos, porque realmente no sabemos si son iguales o no son iguales. Si nos hubieran dicho que este vale 15 y este vale 10, pues este vale 10 y este vale 15, y ya podríamos decir qué tipo de paralelogramo es. Aquí nos estamos refiriendo a la posibilidad de dos cuadriláteros que pueden tomar el nombre para esta figura. ¿Cuáles serían, chicos? Romboide. Podría ser un romboide. ¿Podría ser un rombo? O como dicen Sería un ustedes, romboide. un romboide. Repito, si me hubieran dicho que este mide 10 centímetros y este lado mide 10 centímetros, ¿sería romboide? No. Es paralelogramo, por lo tanto este medirá 10 centímetros y este medirá 10 centímetros. Pregunto, ¿será romboide? No. Sería rombo. No, sería rombo. Por eso les decía hace un momento, no nos fijemos en cuanto a los lados, porque no me dieron el valor de los lados. Solamente me dijeron que hay un ángulo, 3x menos 12, y otro ángulo que mide 12. Perdón, que mide x. En base a eso, puede ser un rombo o puede ser un romboide. ¿Qué características tiene un rombo o un romboide, chicos? Rombo, Cuatro lados iguales, pero yo me fijo en los ángulos. Dos agudos iguales, igual el romboide, y dos obtusos iguales, igual el romboide. Eso significa entonces ¿qué, chicos? Que este ángulo, ¿cuánto mide? 3x menos 12 grados. Muy bien. ¿Y este de aquí arriba? X. X. Perfecto, estupendo. Y entonces decimos que la suma de todos los ángulos interiores nos debe dar 360 grados. ¿Cuánto mide el primer ángulo? Más cuánto mide el segundo, más cuánto mide el tercero, más cuánto mide el cuarto. Díganme, chicos. ¿El primero mide? X. ¿El segundo? 3x menos 12 grados. ¿El tercero? X. ¿Y el cuarto? 3x menos 12. Y ya hemos formado una ecuación. Y aquí aplicamos lo que aprendimos en primer semestre en la reducción de términos semejantes. ¿Cuántas X tenemos, chicos? 2x. 8. ¿No escuché? 8x. 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 Menos 24 grados es igual a 360 grados. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? ¿De dónde salió el 8, profe? ¿Cuántas X tenemos? 4. ¿No es cierto? No, mentira, 8. Ay, sí, 8. Tengo una acá y 3 acá. 4. ¿Y una? 5. ¿Y otras 3? 8. Ahí tenemos nuestras 8X. Me Tengo sentí un como menos en el 12 y otro menos 12, tengo un menos 24. Y ya tenemos una ecuación en la cual despejamos X y esto es igual a 360 grados menos 12 grados. Quito el 8 que está multiplicando y pasa Pues, pero no en lugar de 12. ¿no es más 24? Quería ver qué tan atentos estaban.
Estamos despiertos, profe, estamos despiertos. Algunos, porque otros ya se me durmieron, chicos. Profe, Entonces pero decíamos que x es igual a qué, X es igual a 48. pero antes de eso, no me des todavía el resultado. 384 sobre 8. A ver, ¿por qué 384? ¿No eran 356? Porque se suma. Ah, es Sí, cierto. porque está restando y pasa sumando. Está sumando. Sobre 8. Por lo tanto, nos queda 48. 48. 48 grados. Y decimos, el ángulo P mide 48 grados, igual que el ángulo N. El ángulo M es igual que el ángulo O y mide ¿cuánto? 36. 3 por 48 menos 12. Ahí Y es esto cierto. nos da como resultado, no puede ser 36, Andrade. Sí, profe, es que me Acuérdate faltó es multiplicar obtuso. por 3. Es obtuso. Sí, me faltó multiplicar por 3. ¿Y cuánto nos da, Aldana? 132. Gracias. 132 grados. Y ahí tenemos la respuesta. Pregunta, chicos. Profe, no importa el procedimiento, ¿verdad? Lo importante es que sigamos una línea de acción donde nosotros lleguemos a este resultado. No se trata de ir adivinando, se trata de ir tratando de formalizar lo que estamos aprendiendo. Es que yo solamente utilicé la expresión x más 3x menos 12 grados es igual a 180 grados. Sí, porque es lo que formaría un triángulo. Ok, profe, gracias. Nada más que ahí encontrarías la mitad nada más, ¿verdad? Sí. Ok. Bien, chicos, preguntas, dudas, comentarios. No, creo que no. Perfecto, Andrade. Tenemos estos 6 ejercicios de tarea. No, 7 ejercicios. No, son 6 6. estaban bien, 6, profe. profe. Es que me faltó el 4 aquí abajo. Me salté el 4. Sí, me equivoqué. Ni modo, profe, se queda en 6. Pues ya que. Solo 6. Sale pues, solo 6. Sí, eso es todo, Juan Carlos. Gracias, hasta luego. Ay, aguántame. Profe, Déjenme los falta el pase de despido. lista, ¿no? Ajá, profe, ya pasamos pase de lista. Uy, desde el Ya pasó principio. desde Los que hace faltan rato. su pase de lista, por favor. Los que faltan. Profe, va a subir su clase, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.